Empezamos. ¿Te quieres presentar, Silvia? Venga, Aquí hay algunas que me conocen a mí, creo que otras te conocen a ti, así que vamos sí. a... Bueno, yo me presento para quien no me conozca. Soy Silvia Tirado de Shia Slow. Soy profesora de meditación y mindfulness y, bueno, certificada por la IPSU. Estoy federada por la IPSU y también soy coach emocional, federada por ASESCO. Simplemente, bueno, mi vocación sobre todo hoy por hoy es ofrecer pues el bienestar para todas aquellas personas que quieran lograrlo, y mi dedicación es 100% con la meditación y el mindfulness. Yo sí que contaré de Silvia, que ella es una de las responsables de que yo haya aprendido un poquito, que no del todo, todavía fallo a veces, a parar. Silvia, yo me formé con Silvia junto con Marc, con mi pareja, en un curso de meditación. Ya nos conocíamos de antes, pero ahí fue realmente un descubrimiento. De hecho, ahora está formando niños y uno de mis hijos ha decidido hacer su curso también. Y está siendo súper chulo de momento, lleva poquito, pero está muy entusiasmado. Yo me presento también, yo soy Elizabeth Sadurní. Hoy estoy aquí precisamente porque hace ya unos añitos, 3 y pico, 4, decidí parar, pero una pausa de esas, de las guapas, ¿no? Una pausa de vida. No del todo, porque uno no puede poner el off a la vida, pero sí decidí parar. A mí me cogió lo que llamo la resaca y un día decidí parar sin saber por qué, sin saber qué iba a hacer, y eso sinceramente fácil no fue. Pero es verdad que concedérmelo yo creo que ha sido uno de los actos de autoestima más altos que he sido capaz de concederme a mí misma, porque lo necesitaba. Y a raíz de parar, sin saber muy bien qué quería hacer, con muchos miedos, porque al final no nos han enseñado a vivir con la incertidumbre, y menos cuando tienes 40 y pico y una familia que echar para adelante y muchas otras cosas. Bueno, me formé en muchísimas cosas en todos estos años, he hecho terapia personal, me he informado un montón en temas de crianza, de crecimiento personal, de coaching, de educación emocional. Bueno, un poco así, no aleatorio, un poco lo que me ha ido pidiendo pues el corazón, os diría, o no sé, en este tiempo. Y entonces, bueno, dentro de toda esta formación siempre he estado muy vinculada al mundo de los cuentos, me encantan, los adoro, y pensaba en compartir esto de alguna manera, y trabajando me salió este nuevo proyecto que se llama Madres Perfectamente Imperfectas, y que bueno, un poco hoy presentamos. Silvia fue súper generosa y quiso convocar a toda la gente que a ella la sigue para darme a conocer, dado que cree que mi mensaje, aunque sea un público muy específico, tiene mucho que ver con el suyo. Me ofreció dar esta charla con ella y aquí estamos. Y la importancia de parar es, pues eso, para que tomemos conciencia. Hay pausas muy potentes como la que os acabo de explicar que hubo en mi vida, pero hay otras muchas posibles pausas que seguro que van a ser beneficiosas, ¿no? Entonces un poco hoy hablaremos de estas cositas. Como dice Eli, ¿no? Que hizo el curso de meditación conmigo, y de hecho, porque yo he querido juntar, nos hemos juntado en esta charla porque ella dice que soy muy generosa, pero realmente es algo que aporta, que a mí me encanta, porque cuando él hizo el curso de meditación conmigo, pues conectamos mucho con el mismo mensaje, ¿no? Y la que yo promulgo, pues ella también. Entonces, dos cosas muy claves para mí, que es todo está bien, y lo que te pasa a ti también me pasa a mí. Entonces, bueno, pues Eli, cuando ha hecho estos cursos que ofrece y me ha invitado a participar con ella, pues veo que la conexión es muy bonita, muy importante, y sobre todo porque veo que ella, al hacerlo con más fuerza para madres, ¿no? Porque en realidad todas las madres habláis el mismo idioma, entonces lo que le pasa a una también le pasa a la otra. Un poco es la fuerza del grupo, ¿no? La ampliación de lo que ella ofrece, pero en grupo. Entonces eso coge mucha fuerza, y hablar el mismo idioma es muy importante, porque sientes las mismas emociones, la de la culpa, los miedos, las frustraciones, ¿no? Bueno, el hecho del castigo por parar, de no aceptación en muchísimas cosas. Así que hablar el mismo idioma es muy importante y da mucha fuerza. Y de aquí que, bueno, dijimos, juntamos esta charla para potenciarlo un poquito y ampliar un poco más de granito de arena al mundo, y sobre todo a las madres que tanta falta hacen. Estos dos mensajes que Silvia repite muy a menudo, el de lo que te pasa a ti me pasa a mí. Bueno, yo en el mundo de las madres, pues evidentemente lo he podido comprobar infinitas veces, ¿no? Desde las amigas a las que nos pegamos la chapa y nos contamos nuestras historias
y nos damos cuenta de que al final todas tenemos las mismas inquietudes, los mismos anhelos, ¿no? De hacerlo bien, pues también he ido a un grupo de crianza desde que tuve al segundo, o sea, ya son 12 años que comparto con madres y al final el compartir siempre he pensado que ayuda un montón. Y claro, cuando ella siempre decía lo que te pasa a ti me pasa a mí, en el grupo de madres de diferentes ámbitos con los que yo siempre he estado, siempre he pensado que es una gran ayuda el compartir, el poder decirnos las cosas. La maternidad es maravillosa, pero tiene muchísimas cosas que son duras y fachugas, no me sale la palabra, ¿no? Es una gran responsabilidad, hay presión, ¿no? Otro de sus mantras que a mí me va maravillosamente es el de todo está bien, ¿no? Porque a veces yo creo que el grado de exigencia que nos autoinfligimos es súper elevado y a veces pues uno tiene que asumir que, bueno, que cada cosa pasa por algo, que de todos salen aprendizajes, que los errores son un camino para avanzar, etcétera, ¿no? De ahí enlazamos un poco con una pregunta que me hizo Silvia, que era en plan, ¿por qué madres perfectamente imperfectas, ¿no? Porque el nombre, bueno, pues madres perfectamente imperfectas. Madres, pues porque al final yo vengo de un sector absolutamente distinto, llevo muchos años ahí, me encantaba mi trabajo. El decidir hacer un cambio de este tipo también me supuso muchos miedos con el síndrome del impostor, de ¿qué le voy a contar yo a quién, ¿no? Si yo muchísimas veces me replanteo como madre, muy a menudo, ¿no? Pero sí que es verdad que pensaba, hombre, yo he aprendido muchas cosas en este camino, ¿no? Y creo que alguien te envíe un mensaje de esperanza, de ya lo haces lo suficientemente bien, o sea, ser nuestra mejor versión ya es suficiente, porque cada una tenemos las circunstancias que tenemos, con dar lo mejor de nosotras mismas es suficiente, ¿no? Por eso ese mensaje, yo cuando me dirijo a madres me siento como mucho más capaz de aportar por todo lo que he vivido en mi propia experiencia, ¿no? Y perfectamente imperfectas porque al final yo pretendía ser una madre perfecta, evidentemente, y encima en unas circunstancias vitales muy complejas, ¿no? Y bueno, al final pues me formaba y estaba súper preocupada de hacerlo bien y de que los chicos tal, y ahora parece que está triste, o ahora parece que está tal, o ahora peta, o ahora peto yo, hostia, qué mal lo he hecho, ¿no? Y hay una tendencia a meternos caña, ¿no? A siempre tener que hacerlo mejor, a no fijarnos en todo lo que hacemos bien, que yo estoy segura que es muchísimo. Cualquier persona que tenga una mínima inquietud, unas mínimas ganas de conectarse a una charla como esta, ya lo está haciendo lo suficientemente bien, ¿no? Ya está en el camino. Entonces, no vamos a ser madres perfectas. No le deseo a nadie una madre perfecta, de hecho, porque qué horror en el fondo, ¿no? O sea, vaya presión. Entonces es como, bueno, pues vamos a ser nuestra mejor versión. Y ese es un poco siempre mi mensaje. Y dentro de eso yo estaba tan preocupada por ellos, ¿no? Por hacerlo bien, etcétera, que bueno, al final la maternidad tiene mucho de dar y al final damos tanto, ¿no? Estamos tan preocupadas en dar a nuestros hijos, a nuestra familia, etcétera, que es que nos vaciamos y se nos olvida que no podemos dar si no nos llenamos primero, ¿no? Y un poco el mensaje principal que yo promulgo es el de empieza por ti. Si tú estás bien, si tú estás en paz, si tú estás calmada dentro de tus posibilidades, tus circunstancias, tu realidad, si trabajas, si no trabajas, si estás cansada, si tienes ayuda, si no, pero cuanto mejor estés tú, todo va a funcionar mejor en casa. Y antes de perder los papeles, igual eres capaz de parar, respirar y igual en vez de pegar el bufido, pues decides irte a dar una vuelta o igual, yo qué sé, ¿no? Entonces, de ahí el perfectamente imperfectas, ya somos suficiente, ¿no? Hay mucha necesidad también de las madres, lo damos por sentado nosotras y la sociedad no lo dice en voz alta, pero lo exige en silencio. Yo creo que seamos las del todo lo demás, ¿no? O sea, aparte de que podamos ser madres trabajadoras, que seguro que aquí hay muchas, todo lo demás familiar, que no tiene que ver con ganar dinero, o sea, la casa, los hijos, las extraescolares, es igual, o sea, la familia, cuidar a la suegra, llamar a la abuela, tantas cosas de las que nos ocupamos y lo damos por sentado que tiene que ser así y muchas de nosotras lo hacemos encantadas de la vida porque somos muy así. Pero cuidado con eso, con el vaciarnos, ¿no? Por el camino y por eso la importancia de parar para escucharnos, ¿no? O sea, parar un segundito, escucharnos, coger un poco de perspectiva y ver, ¿no? Que yo siempre soy muy pesada con el mensaje de que lo importante es ver, ¿no? Cuando podemos ver dos cosas, ¿no? Podemos ver lo que hay y lo que necesitamos o necesitan en casa, ¿vale? Lo que veamos puede ser un desastre, puede ser, hostia, qué desastre, esto está malo, ¿no? O el niño está, yo qué sé, da igual, ¿no? El niño, la niña. Pero verlo siempre es el primer paso, ¿no? O sea, cuando tú ves algo, esté bien o esté mal, es el primer paso para hacer
cambios, ¿no? Y hay veces que no vemos muchas cosas simplemente porque no paramos. No paramos a mirarles mientras nos dicen, porque claro, si nos dicen que hoy un niño me ha molestado en clase, igual nos da por parar, ¿no? Nos hablan de alguna cosa que para nosotros es trivial y mientras estamos pelando judías como Carla, o estamos poniendo una lavadora, o estamos aprovechando para ir a no sé dónde, ¿no? O enviando o contestando un WhatsApp a una amiga que nos ha enviado esta mañana y todavía lo tienes ahí pendiente, ¿no? Hay tantas veces que hacemos 1000 cosas a la vez y no paramos, que en esto Silvia nos puede ayudar un montón, ¿no? Porque no es solo la meditación, que la meditación es una herramienta maravillosa para parar, sino el mindfulness, ¿no? El estar presente aquí y ahora haciendo lo que hagas, sea lo que sea, ¿no? Y somos un poco multitasking también, ¿no? Bueno, sí, es que hay muchas maneras, ¿no?, de parar. Lo importante es buscarlo y buscar esos momentos, aunque sea durante el día varias veces, aunque sean 3, 4 o 5 segundos. Una de las cosas que yo siempre aconsejo es, porque a veces parar, dice uno, no, claro, es como que tengo que parar, no puedo parar porque si no parece que todo funcione al revés después. Y es todo lo contrario, ¿no? Cuando uno para, respira, una respiración en momentos así se va muy tenso, que no se para de hacer cosas, paramos, respiramos, observamos y luego seguimos con lo que estamos haciendo. Solo con eso el trabajo tuyo después es mucho más beneficioso. Solo con eso, prestar atención, ¿no? Tomar conciencia de cuando nuestra mente lleva un ritmo muy exagerado. Pensar que la cabeza, de tantos pensamientos, tanta actitud y tanto entrega, se oprime. Cuando la cabeza se oprime, nos gobierna, ¿no? Y todo aquello que nos gobierna no nos hace gestionar bien nuestras emociones y nuestras tareas del día a día y nuestra actitud. Lo importante es hacerlo y tomar conciencia de ello, como decía Eli, ¿no? Tomar conciencia. La meditación es una gran herramienta, pero para nuestro día a día. Pero no solo es meditar, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, es que meditar, yo no puedo, yo soy incapaz, ¿eh? Yo parar la mente, ¿no? Hay una equivocación de la meditación muchas veces, pero la meditación puede ser consciente, la meditación es tomar conciencia, la meditación es estar presente en aquello que hacemos, porque la mayoría de las veces, al menos a mí es una de las cosas que más me pasaba y aún sigo, yo no soy madre, os admiro a todas porque desde luego que es una gestión muy difícil, ¿no? Uno se desconecta totalmente muchas veces. Pero una de las cosas que yo me desconectaba muchísimo es conduciendo. No sé si os pasa que conducís y llegáis a los sitios sin enteraros y decís, ya ha llegado y no sabes ni por dónde has pasado, ¿no? No vemos ni la mitad de las cosas, se nos pasa por alto, pues imaginar durante el día. No solo es a través de la meditación, sino es de tomar conciencia, como dice Eli, y hay muchas maneras, muchísimas. Hay cosas muy sencillas como la respiración que os decía, y bueno, y observar a nuestros hijos, llevar la atención a nuestros hijos, porque de golpe pues un día pasa y han crecido, ¿no? Y ni siquiera los hemos escuchado muchas veces, ¿no? Pasa aquello que dices, sí, 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 y cuando te has dado la vuelta, ¿qué ha dicho? ¿No? Nos pasa esto un montón. Pues simplemente parar y observar la buena mañana que hace o la buena noche. 3 segundos. Con esos 3 segundos los beneficios son Esos ya son brutales, impresionantes. las pequeñas pausas. O sea, y luego hay pausas que tienen más visibilidad, ¿no? Como me largo a dar un paseo o me voy a cenar con las amigas, ¿no? Que también pueden ser pausas terapéuticas y muy necesarias a veces. Y Sí. estas son las que enlazan también con otro sentimiento muy extendido en las madres, que es el de la culpa, ¿no? Al final parece que nos cuidemos. Creo que muchas veces está más en nuestra cabeza que en el que nos rodea. A poca pareja que tengamos un poco comprensiva, seguramente nos dirá, vale, ¿no? A lo que decidamos hacer. Pero resulta que no nos lo concedemos, ya no es lo que dirán los demás, que nosotros pensamos que, bueno, claro, un poco como que el ir de culo está bien visto, ¿no? Y al final, o sea, si muestras una capacidad de estar tranquila y calmada, ¿no? Parece como que eso, que la culpa aparezca, ¿no? No lo estoy haciendo lo suficientemente bien o no estoy lo suficientemente ajetreada. Y en realidad la culpa nos aparece cuando estamos en el trabajo porque no estamos con ellos, cuando estamos con ellos porque no estamos trabajando, cuando estamos con las amigas porque podríamos no sé qué, ¿no? Y al final es un sentimiento que está muy presente. Yo he estado con muchas madres, tanto cercanas como amigas como alumnas, y siempre está ahí. La culpa, los miedos, y al final hay pausas de todo tipo, ¿no? Y la que decía Silvia de pararnos a mirar, cuántas veces cuando eran bebés nos quedábamos embobadas mirándoles, chispón, ya está, solo mirándoles, y con eso tenías más que suficiente.
Y esto con el tiempo lo vamos perdiendo. Yo me obligo a hacer esto a veces, ¿no? Y veo a mi hijo que va a cumplir 14 años en 2 semanas y pienso, ¿pero quién es este? A veces cuando hago este ejercicio, o sea, por un lado me emociono de en plan, vaya pedazo de persona que hay aquí, ¿no? Con Polo, con Sesque. Y otras veces digo, ¡buah, tío, no me he dado ni cuenta! Y míralo, si es que casi mide lo que yo. Sí, ¿no? Es como... Y la pausa de mirarles es súper importante. A ellos y no solo a ellos, ¿eh? Lo que pasa que al final, bueno, pues muchas de nosotras estamos aquí pues porque queremos hacerlo bien con ellos, ¿no? Es una responsabilidad y educar, al final es el mayor proyecto que tenemos en nuestra vida, ¿no? Porque estamos educando seres humanos y son el futuro. De hecho, esa es una de las razones también por las cuales al final mi vocación o mis ganas de dirigirme a las madres no es tanto para explicarles cómo lo tienen que hacer, que al final hay muchas maneras de educar. Y yo siempre he pensado que tiene mucho que ver con lo que les salga a cada uno de dentro, sino de mirarse a ellas, porque si se miran a ellas y ellas están bien, si, o sea, vosotras, si nos miramos y estamos bien y trabajamos para ser felices y para estar calmadas y en paz, estamos predicando con el ejemplo, ¿no? Hay la famosa frase de que los niños no aprenden lo que los padres hacían cuando no estaban diciendo nada, ¿no? Bueno, pues un poco eso. Y una cosa, Eli, mira que ahora que has dicho esto de la culpa, es muy curioso, ¿no? Porque vino el otro día una clienta y lo contaba, ¿no? Ha tenido un bebé y ella quiere permitirse el hecho de descansar un rato, mirar la tele y hacer un Netflix, dice. Qué loca. Y cuando lo hizo, que no puede. O sea que va súper bien poder, esto que ahora estabas diciendo, compartirlo, ¿no? Porque ella no puede, está viendo la serie, pero está pensando que se siente muy mal por dejar a la niña con el marido y al igual no se lo permite. No se lo permite nada, ¿no? Se siente culpable de dejarme, siento culpable, así fueron sus palabras, por dejarla ese rato mientras yo estoy tan pancha mirando Netflix o una serie, ¿no? Cuando puede descansar, porque no duermen toda la noche. Sí, porque además, claro, como queremos hacerlo bien, también tenemos un defecto. La gran parte de nuestros problemas es que no nos lo permitimos nosotras mismas, ¿eh? Porque nuestro entorno igual, luego a veces hay entornos que no acompañan, ¿eh? Empezando por las parejas, pero muchas de las veces somos nosotras mismas y realmente parte del problema es que nos cuesta mucho delegar, nos sentimos imprescindibles y somos imprescindibles. O sea, yo siempre digo también que cada una de nosotras somos la mejor madre que podía tener nuestro hijo, ¿no? Porque somos la suya y al final solo por eso, ¿no? También siempre digo que está prohibido compararse con otras, ¿no? Solo nos tenemos que comparar con nosotras mismas hace un tiempo. O si queremos inspirarnos en gente, o sea, fijarnos en gente que nos inspire, pero comparaciones, mira, esta chica trabaja, está estupenda, no tiene celulitis, es igual, lo que sea, ¿no? Y además, mira los niños y, ¿no? Oye, olvídate, o sea, vete a saber, igual ella es una infeliz o no, o a lo mejor es muy feliz, pero quiero decir que olvidémonos de los demás, igual que dejemos de comparar a nuestros hijos con nosotros, o sea, cada una de nosotras somos únicas y cada uno de nuestros hijos también. Y las comparaciones, bueno, la frase lo dice, ¿no? Las comparaciones son odiosas, pero es verdad que estamos en una sociedad en la que se tiende mucho a comparar, evidentemente, ya no vamos a entrar en el mundo de las redes y luego también en juzgar a los demás, ¿no? Y al fin, pero juzgamos a nuestros hijos por si sacan es igual, por las notas que saquen o por cómo juegan al básquet o por cómo bailan ¿no? Y es como vamos pues eso, a parar, a ver lo que tenemos y hay que hacer un ejercicio de aceptación también hacia nosotras, ¿no? Y bueno, esto es un poquito todo el mensaje que siempre intento transmitir. Yo ahora medito cuando medito, no medito cada día, he tenido momentos de hábito, pero ahora no lo tengo. Pero siempre digo que yo descubrí la meditación leyéndole los cuentos a mis hijos, ¿no? En la época en que estábamos en unas circunstancias económicas muy complicadas, tuvimos que irnos a vivir a casa de mi madre, mis hijos tenían 1 y 3 años, teníamos mucho trabajo, mucho por luchar y estábamos muy cansados. Pero para mí el momento del cuento era sagrado, ¿no? Entonces daba igual lo que hubiera pasado durante el día, lo cansada que estuviera o el cuento
siempre estaba allí, ¿no? Entonces, ese cuento para mí es la actividad más mindfulness, más aquí y ahora que he hecho durante mucho tiempo, y siempre pensé que ese cuento me ha salvado de muchas cosas, ¿no? Ese que leía cada día, y los adoro, no sé si es por eso o por qué, pero es verdad que los uso mucho también cuando hago los cursos, porque un buen cuento tiene mensajes universales que son para adultos y para niños, son para todos, ¿no? Y cuando alguna vez incluso mis propios hijos luego me han traído un cuento y me han dicho, mira, yo creo que Paul se siente así, ¿no? Y me lo enseña el otro, ¿no? O cosas así, digo, guau, ya está, ¿no? Qué bueno. Entonces, pero es de esos momentos que dices, es que hemos hecho muchas cosas bien, ¿no? Y el mindfulness para mí creció, o nació en mí, la necesidad de mindfulness en el momento del cuento, cada día. Bueno, esto sobre todo pues ayuda a gestionar mucho mejor también las cosas, ¿no? Cuando te das cuenta de, por ejemplo, en este sentido de los cuentos, que estás allí en atención plena con tus hijos, ¿cómo te sientes en aquel momento cuando estás viviendo ese momento presente, ¿no? Mucho más calmada, estás presente con ellos, leyendo o haciendo la actividad que estás, tu mente baja y ve todo en una perspectiva mucho más amplia y más serena en todos los sentidos. Es difícil no estar presente leyendo un cuento. Además te calan, ¿eh? Si algún día estás despistado. Te corrigen, ¿eh? Sí. Y luego hay que buscar otras alternativas, porque al final ya los míos, que son, bueno, uno adolescente y el otro, me niego un poco todavía a decir que es preadolescente, me da un poco de rabia que cada día hacen preadolescentes a los niños más pronto, ¿no? Dentro de poco ya con 8 dirán que son preadolescentes. Bueno, hay que buscar otras. Yo todavía sigo leyendo, sobre todo en voz alta con el peque. Pero bueno, otras alternativas a estar presente con ellos. Y hay que buscarlas. De hecho, es que esto no se acaba nunca, ¿no? Porque cuando tienes controlada un poco una situación, bueno, da igual, cambian o pasa algo, o especialmente cambian, ¿no? Es en plan, ya está, ya sé lidiar con esto, con el momento cenas, con el yo qué sé, ¿no? Y ya está, y de repente se han transformado, ¿no? Es un proceso de aprendizaje constante. La maternidad es, para mí, yo creo que es uno de los mayores motores para querer ser mejor persona. Como es que ya no soy yo sola, ¿no? Es que claro, cuanto mejor yo, mejor ellos, ¿no? O ellas. Bueno, yo lo he sentido así, por eso estamos aquí al final. No sé si alguna queréis compartir algo, os sentís identificadas, tenéis un truco para hacer una pausa diaria que os deja como nuevas y os carga pilas. Buenas, yo soy Nuria. Quería compartir también mi experiencia. Es lo que comentabais, ¿no? Que el día a día nos absorbe muchísimo tiempo, vamos muy cansados con el tiempo muy limitado y realmente tiempo de calidad para nuestros hijos, ¿no? es lo que nos falta. Bueno, lo que realmente a mí, ¿no? Y a mi marido, ¿no? Vemos que nos falta. Entonces, sí que tenemos como la metódica, ¿no? de sentarnos en la mesa a la hora de cenar y hablar conjuntamente, hablar de todo lo que ha pasado al día a día. Y ese es nuestro momento, ¿no? de conexión entre nosotros. Yo también hago como Eli, ¿no? que sobre todo al pequeño le leo un cuento, y lo que nos va muy bien también como para conectar y para tranquilizarnos un poco, que haya un poco de calma, es, bueno, descubrí el mundo de los aceites esenciales en pandemia, nos fue muy bien, porque como estábamos todos encerrados y eso, pues para momentos de calma, para estar más relajados, para conectar mejor, nos fue muy bien. Y al mayor, que tiene problemas también para dormir, duerme conmigo al principio, entonces también es momentos de conversación con él y de lo que ha pasado al día a día, si tiene algún problema. Allí es un tema de conversación también con él que es muy chula. Y nada, esto mi experiencia, pero sí que es verdad que nos falta más tiempo de calidad con los hijos en general, porque vamos estresados de la vida, es poco. Bueno, de los aceites seguramente Silvia sabe más. Sí que es verdad, o sea, realmente necesitamos tiempo de calidad con ellos, pero mi mensaje también es tiempo de calidad para nosotras, ¿eh? O sea, realmente, porque entonces cuando estamos con ellos estamos mejor. Al final, bueno, yo alguna vez, a veces se lo digo a Marc, que hacemos escapadas de estas románticas y nos damos cuenta de que, bueno, no hacemos tantas, ¿eh? Pero aún hacemos. O sea, él quiere, yo qué sé, irse a correr, pasear y tal, y yo quiero pasarme el día leyendo el libro. Entonces, de lo que te das cuenta es de que en realidad lo que necesitamos es estar solos con nosotras, conmigo misma, con él mismo, porque entonces en el fin de semana romántico parece que, o sea, lo último que te apetece es estar con el otro porque tienes más necesidad de estar contigo, ¿no? Esto me pasa mucho. Pues la verdad es que todo esto que dices, Nuria, está muy bien, se lleva a un ritmo
trepidante, vamos con las agendas a tope, no se para, hay que llevar a los niños, todo esto que estabas contando. Pero a veces no es falta de tiempo, sino que el tiempo que se ofrece sea de calidad. Cuando se está con los niños, estar presentes. Y eso a veces se hace muy poco. Mucha gente que tiene mucho tiempo, que está con los hijos todo el día, más tiempo de lo que otras personas pueden, pero no están. Lo importante es estar presente. La parte esta de él y con el taller, que es muy importante, ¿no? El poder pues conectar con las madres y favorecer toda esta parte interna que es la base principal para que los niños funcionen mejor, es muy importante, pero el tiempo de prestar atención con conciencia es la base. No importa el tiempo que tengas, sino la calidad. Yo, que hago muchos niños, no madres, pero niños sí, ellos mismos lo reconocen muchísimo. Y una de las prácticas que les gusta más es cuando los escuchas, donde ellos se sienten mejor. Escuchar quiere decir llevar la atención a lo que están diciendo, sin juicio. Notas un cambio total en el comportamiento de ellos, o sea, cuando al final le dedicas, o sea, la escucha va 100% a lo que te están diciendo, o sea, su comportamiento, sí. ¿No? Ves que realmente es un cambio de actitud brutal. Porque cuando estás, no, vale, sí, no sé qué, ya es en plan, ya sé que no me estás escuchando, ya, ¿sabes? Aquí acaba todo. Es normal que se vaya rápido, dices, es que yo no puedo estar ahí todo el rato escuchando. No, pero dedícale 5 minutos al día. Cuando lo escuches, escúchalo. Cuando hable, ¿sabes? Cuando estás presente con lo que te está diciendo, el niño lo nota. Ya está, aunque sean 5 minutos al día. Eso es muy importante, estar presentes en aquello que se le está ofreciendo. Entonces ellos estarán presentes contigo y también, bueno, es de lo que ellos más echan de menos, porque si no se desconectan muchísimo. Por eso también bueno, la pandemia, ¿no? Que es lo que decías, y bueno, otro tema que decía Eli, ¿no? Claro, se han conectado muchísimo también. Ha habido una unidad muy fuerte y una desconexión a la vez. Cuando me dicen, no me estás escuchando, buah, tío, cuando me lo dice, pero normalmente cuando me lo dice tiene toda la razón, pero ¿sabes? O sea, él está hablando y yo enseguida le replico y se queja de que no, bueno, pues de eso, de que no estoy dejándole acabar de hablar y es como, ya, ¿sabes? Nosotros, una psicóloga nos recomendó nosotros tenemos 3 niños, entonces siempre había como todos querían explicar lo mismo, todos querían el momento de papá o mamá a la vez, entonces hicimos unos tarjetones que eran 5 minutos con mamá y 5 minutos con papá. Wow. Entonces ellos tienen estos tarjetones y pueden reclamar esos 5 minutos qué bonito. Cuando quieran. Entonces, si estoy bien, mamá, quiero 5 minutos con mamá. Y todos saben que como ellos por igual los tienen, lo respetan. Entonces te vas con él y haces lo que quiera con él con esos 5 minutos. Puede ser ayúdame a montar un Lego, o quiero contarte algo que me ha pasado, o léeme esto, o escúchame, o vamos a jugar a básquet o a tenis o lo que sea, ¿no? Son 5 minutos y es una tarjeta que la puedes utilizar una vez al día. Y bueno, y son 5 minutos exclusivos, que también es un parón para ti mismo y para ellos, o sea, es un parón de todo, en plan, mira, me voy a mi KitKat con este niño que me necesita y todo el mundo lo entiende porque está por igual. Claro. Y a nosotros nos ha ido muy bien. Es una buena idea, muy bonita. Yo, una de las cosas también que hago es en la cena. Como decía Nuria, ¿no? Que en la cena se hablan, pues los niños se llevan, porque claro, a veces hay más de un hijo, y un reloj de arena, entonces lo pones y uno habla y los otros escuchan. Una cosa son interrupciones de preguntas, ¿qué me has dicho? ¿Qué? Y la otra es que lo interrumpas en la conversación. No se puede interrumpir, se escucha hasta el final, porque a veces hay mucho más detrás de aquello que quieren decir. Sí. Pero como interrumpimos siempre, nunca llegamos al final. Las cenas estoy todo el rato, siéntate bien, no te levantes, come. Son muy estresantes, de verdad, las cenas. Bueno, igual no es el momento, es verdad. Nosotros hacíamos la reunión, ya no hacemos tanto, la reunión familiar, que normalmente eran los domingos. En nuestro caso usábamos un cuenco tibetano de estos que Silvia sabe usar también. Entonces el palo era, o sea, poníamos a lo largo de la semana, yo qué sé, yo me cabreaba porque me había contestado mal, ¿no? Pues en un papelito ponía, en vez de soltárselo, lo ponía en un papelito. Íbamos llenando el cuenco. Cada uno ponía lo que quería.
Y entonces el domingo cogías el papelito y yo qué sé, pues se exponía, pues me ha molestado mucho que Paul me insulte, ¿no? Entonces, ese tema que salía con el palo del cuenco, quien tenía el palo tenía la palabra y todos los demás teníamos que respetar eso. Entonces, mientras esa persona quería expresar algo respecto a ese tema, pues era con el palito. Ahora de adultos ya no lo estamos, bueno, de adultos, de más mayores ya no lo estamos haciendo así, luego lo quemábamos todo, era todo como un ritual muy chulo y también se sentían escuchados ya en plan, ¿no? Y si en algún momento cogían aire como para rebatir, ¿no? Porque normalmente eran conflictos lo que salía allí, también era chulo porque salían cosas bonitas también, ¿no? Me ha encantado que, yo qué sé, que me ayudaras a montar la bolsa de deporte, yo qué sé, cositas, ¿no? Es una buena manera. Está muy bien. Y no poner juicios, ¿no? Cuando te expresan algo, porque si no al final dejan de decirte cosas, porque ponemos muchos juicios, ¿no? Entonces esto del cuenco que dices, Eli, está muy bien porque expresan realmente lo que están sintiendo y se respeta, ¿no? Que a veces también los niños dicen cosas y no se les permite que hagan aquello o que digan aquello o que sientan aquello, ¿no? Y es muy importante que las emociones y el compartir, si se han enfadado, porque bueno, poder expresar todo lo que uno siente es muy importante. Esa frase tan buena de Cristina Gutiérrez de La Granja, que es una tía muy buena, de educación emocional, que dice, puedes sentirlo, están en casa ya, me dicen sí, mamá, ¿sabes? Que puedes sentir lo que quieras, pero no puedes hacer lo que quieras con lo que sientes, ¿no? Porque, bueno, pues cuando se enfadan a veces se pasan 3 pueblos o lo que sea, ¿no? Pero es en plan, vale, ok, pero sí, siempre dejándoles sentir eso que sienten. Bueno, yo veo que han pasado un ratito ya, tampoco, ya sabemos que es difícil, súper agradecidas de que estéis aquí todas. Yo si queréis os cuento un poquito de qué va el curso, yo tampoco quiero alargarme mucho. Sí que explicaros que decidí esta pausa que os explicaba al principio, ¿no? Hablando de la importancia de parar, pues eso, ¿no? En el año hay una pausa de vacaciones en la semana y la pausa del fin de semana, que ya veremos si es pausa o no, ¿eh? Porque hay familias, yo me incluyo, en la que al final acaban siendo más cansados los fines que entre semana. Pero ¿no? En el día a día estaría muy bien que encontréis la manera de hacer esas pequeñas pausas. Si tu hijo te regala un tarjetón de 5 minutos, pues bienvenido sea, y si no las buscas tú. Yo hice esta pausa vital también, que yo creo que no todo el mundo se lo puede conceder seguramente, pero para mí el clic fue un día que le dije a Marc, mira tío, digo, tú ahora vienes y me dices que me regalas un sábado, en plan, no te preocupes, yo me ocupo de todo, de los niños y tal, y no sé qué hacer. Eso me generaba una angustia, o sea, un malestar, y no es que no supiera que, o sea, se me ocurrían infinitas cosas que hacer, pero estaba hablando de que el sábado era para mí, para cargar pilas, para hacer lo que yo quiera, lo que me llene, y no sabía qué era. Y ahí es donde yo creo que una tiene que darse cuenta de que al final ellos cada vez son más autónomos. La primera infancia es muy, muy intensa y muy de dar, pero en algún momento una tiene que coger un poco las riendas y recuperarse a ella misma, ¿no? Y estas pausas de las que hablamos, aparte evidentemente de tener tiempo de calidad con nuestros hijos y en nuestra familia también, la pareja sería otro temazo, es tiempo con nosotras, ¿no? Y un poco eso es lo que yo os intento transmitir en el curso, ¿vale? Os voy a enseñar solo un esquemita de lo que hago. Voy a compartir pantalla. El curso se llama Kit Esencial para MPIs, ¿no? MPIs es Madres Perfectamente Imperfectas, y el lema principal es Empieza por ti. Todo aquello que les queremos transmitir a ellos, pues lo desees para ti también, y está dividido como en 3 partes. Lo que ofrezco es una sesión individual al inicio y al final del curso, con cada una. Si estáis cerca puede ser presencial, si no es online, y luego hay 8 sesiones, una semanal, en directo, como una conexión como la de hoy, ahora mismo, en directo con todo el grupo, en el que cada semana se hace un módulo, ¿no? Entonces, en la primera fase, la fase que yo le llamo el ver, ¿no? Que os explicaba antes también la importancia de ver, un poco el mensaje es lo que quieres para ellos, deséalo para ti también. O sea, ¿a quién de vosotras, si yo ahora pregunto, no me va a decir que quiere que sus hijos tengan buena autoestima, tengan una buena educación emocional, se comuniquen bien, ¿no? O sea, nos comuniquen, ¿no? Siempre estamos tan preocupadas porque nos expliquen cómo se sienten. A veces tenemos hijos que tienen más facilidad para ello, otras veces que no, y al final es en plan, vale, ok, pues yo lo que os pregunto es, vale, ¿y tú cómo vas de autoestima? ¿Cómo vas de educación emocional? Y cómo te comunicas, ¿no? El orden también tiene un sentido. Al final primero es mirar para adentro y ver en qué punto estamos en ese sentido de autoestima. Luego también hasta qué punto nosotras nos escuchamos, paramos, nos escuchamos y vemos qué estamos sintiendo a nivel de emociones. Y luego
si lo comunicamos o no y cómo lo comunicamos, ¿no? Cuántas veces uno se esconde a llorar o uno es igual o está cabreada, pero en vez de decir que está cabreada suelta otra cosa, ¿no? Esa sería la primera fase, ¿no? Cómo nos comunicamos. Si nosotros aprendemos a comunicarnos bien con ellos, a explicarles, mira, es que esto está pasando de esta manera, aprenden con el ejemplo. Luego hay una segunda parte que yo le llamo más de bucear, ¿no? Que es, vale, ahora vamos a mirar un poquito más para adentro, ¿no? Y que una se tiene que cuidar para poder cuidar a los demás, ¿no? Entonces, bueno, hay un día que hablamos de la mente, que ahí es donde suelo invitar a Silvia porque nos ayuda un montón con sus meditaciones a darnos cuenta que la mente es un monito que tenemos aquí, que nos va como engañando muchas veces, nos pensamos que lo que pensamos es lo que somos y no es así. Luego hay otra que se llama la mochila, que esta es un temazo. Bueno, hablamos de lo que cargamos a cuestas, ¿no? Y cargamos muchas cosas. Cargamos culpa, cargamos miedos, también cargamos pues cosas que nos han contado, lo que hemos mamado, las creencias que se llama, ¿no? Tal como nos han educado, tanto nuestros padres como el entorno en el que estamos. Y luego el otro módulo se llama Superperfecta y hablamos pues, bueno, de esta necesidad que tenemos inconsciente y casi compulsiva de estar demostrando constantemente que lo hacemos bien, que somos buenas, ¿no? O sea, que un hijo nuestro de repente haga un gesto que podemos considerar de maleducado, ¿no? Nos lo tomamos como un fracaso nuestro. ¿Qué hay detrás de toda esa necesidad de demostrar, ¿no? Bueno, y en la última parte, que es un poco más inspiradora, ¿no? En los últimos 2 módulos, en los que hablo de predicar con el ejemplo, ¿no? Es la frase que os decía antes, ellos da igual lo que les digamos porque al final ellos lo que maman es lo que ven, ¿no? Y bueno, hay uno que se llama la brújula y hablamos de los valores. Tenemos que estar alineadas con nuestros valores, cada uno tenemos los nuestros y a veces la vida nos ha llevado pues a lo mejor a hacer un trabajo que no está alineado con ellos o bueno, un poco alinear en lo que pienso, lo que siento y lo que digo, ¿no? Y los valores son súper importantes como para que no haya tanto rozamiento, ¿no? En nuestro día a día. Pues es una revisión a eso y ver hasta qué punto estamos alineadas con ellos, ¿no? Y luego, bueno, el último es el liderazgo MPI, que hay muchas mujeres que no queremos ser líderes, pero en el momento en que parimos un hijo somos líderes, nos guste o no, ¿no? Para ser líder lo que hay que hacer es predicar con el ejemplo. Tú quieres que sea feliz, pues trabaja para ser feliz. Tú quieres que esté en paz, al final somos nosotras. Justamente esto que ahora está contando Eli, ¿no? Y mirar la importancia de lo que estábamos hablando hace un momento atrás, de qué le podemos hacer a los niños, que el tiempo, pero si nosotras, o sea, en este caso vosotras como madres, no lo aportáis a vosotras y no conseguís estas herramientas, eso no se puede ofrecer, ¿no? Y entonces es muy importante empezar por vosotras, que es lo que Eli ahora ha pasado todos los pasos. En realidad la base principal está en una, ¿no? Y entonces el resto entonces se puede ofrecer y se expande de otra manera. Por un lado yo trabajo a los niños y él y a las mamás, entonces ya es la unidad, necesita esa parte, ¿no? Entonces, para que las madres estéis con esa esencia, hay que trabajarse para poder ofrecer, pues esto que decíamos, ¿no? De los 5 minutos, porque a veces fijaros que todas, ¿y qué podemos ofrecer? ¿No? Pues hacemos esto, hacemos aquello, ¿y vosotras? ¿Qué hacéis por vosotras? ¿No? Es muy importante que una piense en eso. O sea, todo el curso que tiene Eli es que es increíble porque son los pasos a llegar a una misma, ¿no? A tener un despertar. Evidentemente en 8 semanas la vida, o sea, es un aprendizaje continuo. Le llamo kit esencial porque creo que todas estas cositas son las que no tenemos que perder de vista, ¿no? Y es una primera toma de contacto y de conciencia. Yo cuando en la época oscura, que le llamo yo a esos años complicados que viví, también tenía como mucha prisa por estar yo bien para que ellos estuvieran mejor y la prisa al final tampoco ayuda. Entonces, en plan, bueno, es un camino y el camino no se acaba nunca, evidentemente, siempre hay aprendizaje. Este recorrido yo creo que ayuda un montón como a tomarte las cosas de otra manera. Realmente es lo que siento, es el feedback que me han dado algunas de las madres que ya la han hecho. Yo solo con eso me siento tan satisfecha, ¿no? Al final, de pensar que puedo ayudar un poquito, ¿no? A sentirnos más contentas de ser perfectamente imperfectas, ¿no? Satisfechas. La insatisfacción constante era una cosa que yo me sentía muy insatisfecha, ¿no? Como que nunca era suficiente todo lo que hacía. Y luego también que había perdido mucho la alegría y eso es un tema que también me ha gustado recuperar. Justo salió una contra esta semana pasada
que decía que la alegría es un hábito que se puede trabajar, ¿no? Y yo lo verifico porque yo la había perdido bastante, ¿no? Con tanta preocupación, ¿no? Por hacerlo todo estupendo y súper, ¿no? Y de repente pierdes un poco esta ligereza, este reírte, este ponerte a hacer el idiota, no sé. Esta espontaneidad, ¿no? De niño, ¿no? Los hijos bueno, da igual la edad que tengan, lo adoran y con 14 ya os digo yo que se avergüenzan de ti, pero me da igual, ¿no? Ven que su madre está contenta, da igual, es que, bueno, sí, te da vergüenza, vale, ok, pero, ¿sabes? No sé, la alegría es una cosa que también creo que es importante que recuperemos, ¿no? Y dejar de fustigarnos, y ya yo me reconozco como que siempre era esta frustración de claro, me acuerdo que salía de los cursos de crianza y siempre decía, qué difícil, ¿no? Y es en plan, bueno, sí, fácil no es, pero es en plan, bueno, pues vamos a ir haciendo y ya está, ¿no? Un poquito es el mensaje. Bueno, yo creo que está todo, no sé, me gustaría no sé, que hicierais un feedback o alguna pregunta si queréis, o una palabra de lo que de lo que os ha llegado de esta charla. Muchas gracias, me ha encantado. Soy madre de un adolescente y solo deciros que toda dedicación es inversión en el futuro. Pues sí, la verdad. Muchas gracias. A Ramón. Qué bien. Bueno, Ramón, que es mujer, ¿eh? Conozco a Ramón, pero sí que recuerdo que cuando tenían las pataletas estas más pequeñas, yo me conformaba pensando, bueno, esta es una menos en la adolescencia. No sé yo lo que habría pasado si no las hubieran tenido, ¿no? Pero Ramón es tu hijo, vale. Gracias, Lara, también, que nos dice que periódicamente deberíamos hacernos un poco de recordatorio de todo esto para no olvidarnos de nosotras mismas. Sí. Bueno, yo, lo dicho, os invito a que hagáis el curso con Eli, a que os merezcáis estos cuidados y este crecimiento de evolución personal para vosotras y para vuestros hijos. Así luego me vienen diferente. Que os diré una cosa, los niños se notan muchísimo, ¿eh? Cómo actúan con las respuestas. Me pasa en las escuelas también. En una escuela yo entro y si entran los niños de una manera, sabes que el profesor es de una manera. Es muy importante vuestro reflejo en ellos y en casa es la base, ¿no? Que a veces también los padres dicen en la escuela y hacen la educación, ¿no? Antiguamente se hacía mucho esto y la base pues es en casa. Pensad que ellos es, como dice Eli, un reflejo, muchísimo además. Mira, ahora veo que Aina dice que volverá a contar cuentos a sus hijos de 15 y 16. Ay, qué bien, Aina. Me parece súper idea. Yo sigo leyendo. Mira, y además, por suerte, el mayor es lector y ahora estamos como pasándonos libros. Hoy me decía, mami, a ver si me recomiendas uno. Yo estoy súper enganchada a uno que se ha leído él. Igual es otra manera de compartirlo, pero los cuentos, los buenos cuentos, da igual la edad que tengas. O sea, eso está clarísimo. Ya hay muchos buenos cuentos también cortitos con mensaje que son para edades de este tipo también. Tú en Instagram recomiendas muchos también, ¿no? Algunas veces y lees también, ¿no? De cuentos. Yo tengo una cuenta que se llama Cuento Te Cuento, que empecé pues compartiendo los cuentos que me parecían joyitas, ¿no? Tanto por el mensaje así más en formato metáfora, ¿no? Un álbum ilustrado, algunos los he leído, ahora hace mucho que no lo hago, igual lo tendría que recuperar. Y también algunos más divulgativos, ¿no? Temas de la sexualidad, especialmente de estos temas que yo creo que hay mucha carencia en las escuelas, ¿no? o en la sociedad en general, pues a la que encuentro un buen libro que habla de estas cosas o de la muerte. La muerte la verdad es que es complicado encontrar cosas, pero de emociones, pues los comparto. O los leo, que hay ahí a veces, bueno, ha de ser un álbum ilustrado un poco cortito, pero si no se alarga mucho, o si no, lo recomiendo. Y si vais a la cuenta de Cuento Te Cuento, veréis muchos, un poco para todas las edades además, porque claro, yo ya he hecho ahí un recorrido. Aina justamente te pregunta si recomiendas alguno, pues que entre en tu Instagram, ¿no? Yo hacía la coña de que soy como un médico que en vez de prescribir recetas, prescribe cuentos, ¿no? A mis amigas. Ay, tiene unos celos, yo lee este, ¿no? Ay, es que ahora está no sé cómo. Algunos por aquí pueden dar fe de eso. En abril pasado hice 23 recomendaciones en las dos cuentas de cuentos chulos de todas las edades y en la de Elisabet Sadurní de libros relacionados o con crianza o con conocimiento personal que aportan cositas chulas, ¿vale? Molt bé. Bueno, pues gracias. Un abrazo.